medida cautelar. Esto no pasó por corridas. Quizás el principal objetivo de Clarín era quitarle ese valor simbólico que tenía, porque en realidad... Hoy es una discusión, claramente es una discusión más política que jurídica, teniendo en cuenta que muy breve vamos a tener una resolución de fondo del juez Horacio Cecilio Alfonso. Pero para arrancar, una vez que se sanciona la ley de medios, una ley compleja, difícil, no se le habían animado realmente, no había voluntad política de otros presidentes, lo intentó Alfonsín, lo intentó de la Rúa, lo intentó el propio Carlos Saúl Menem, y realmente se les complicaba mucho. Finalmente se logra, se sanciona con el apoyo de todo el arco político y social prácticamente, y la ley entra en vigencia, salvo 4 artículos, porque Clarín presenta en octubre del 2009 una medida cautelar. Vos decís, lo intentó Alfonsín, lo intentó de la Rúa, lo intentaron todos y no se les complicaba. ¿Por qué se les complicaba? Porque claramente era complejo, porque hay intereses muy fuertes que están detrás y que trataban de evitar justamente que esta ley entrara en vigencia. Algunos llegaron ¿Siempre juega Clarín en todas estas instancias? Siempre jugó Clarín. Sí, algunos llegaban a instancias más avanzadas. Creo que el que llegó a una instancia mayor fue Fernando de la Rúa, si no me equivoco, pero nunca llegaron a implementar la ley. La ley se vota, se sanciona, tiene el apoyo del arco político, y frente a esto Clarín presenta una cautelar. No para que la ley no entre en vigencia, sino para que 4 artículos estén suspendidos. Particularmente el 161, el artículo de la desinversión. La ley entra en vigencia, pero los 4 artículos por la medida cautelar quedan suspendidos. A ver la otra placa. En diciembre del 2009, el juez Carbone, que está jubilado, le hace lugar a esta cautelar, y justamente el 161 y el 45 quedan suspendidos. Este juez le hace lugar a la cautelar y se supone que tiene que tratar la cuestión de fondo. Dice, bueno, yo voy a preservar los intereses de Clarín por ahora, para que si en el futuro se falla a favor, no tengamos que vernos en un problema a la hora de ver cómo se compensa este error y cómo se subsana. Yo voy a preservar los derechos de Clarín. Se supone que por un tiempo, que la cautelar tiene que tener un tiempo, y que va a fallar sobre la cuestión de fondo. Bueno, este juez Carbone se tomó su tiempo, mucho tiempo en el que... ¿Él tenía que fallar sobre la cuestión de fondo? Él tenía que fallar sobre la cuestión de fondo. ¿No lo hizo nunca? No. Vamos a la otra placa. 5 de octubre del 2010, el gobierno pide un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para fijar un plazo a la medida cautelar, y vamos a la otra placa. En mayo del 2011, la Cámara que es la superiora, digamos, el Tribunal de Alzada de Carbone, dispone mantener esa cautelar por 36 meses más, fija un plazo. El 27 de mayo del 2012, un fallo muy importante de la Corte Suprema, y sobre todo es un fallo importante porque hace una aclaración. Dice, acá estamos hablando de cuestiones patrimoniales, no estamos discutiendo temas que competan a la libertad de expresión. La libertad de expresión no está en juego, dice la Corte Suprema en este fallo, no está en juego. Acá hablamos de cuestiones patrimoniales, lo dejan claro. Cuestión de plata, digamos. Sí, estamos hablando de plata, no es menor, digamos, estamos en un negocio, como también es el negocio audiovisual, el tema del dinero no es una cuestión menor. Ahora, no metamos el tema de la libertad de expresión en esto, esto es una cuestión patrimonial, y fija un límite de la cautelar. Dice, no se puede estar, las cautelares cuando duran mucho terminan de alguna manera legislando sobre la cuestión de fondo, y entonces le fija un límite que iba a ser justamente el 7 de diciembre. Romy, esto que dice la Corte, si acá hablamos de cuestiones patrimoniales, si se está esperando el fallo de la cuestión de fondo, de alguna manera la Corte está dando una postura también de cuál sería su decisión en cuanto, ¿no es cierto?, a que si después se le pide a la Corte que revea un fallo que puede ser positivo, digamos, del juez Alfonso, la Corte de alguna manera ya está diciendo, acá no hablamos de constitucionalidad, de legal o no, es una cuestión patrimonial, ¿no es cierto? Constitucionalidad no de los artículos, que es lo que plantea Clarín. Clarín dice, es inconstitucional que a mí me obliguen a desinvertir en este plazo. Eso es lo que está diciendo Clarín. Lo que dice la Corte en este fallo, que es importante, no solamente fija un plazo para que no sean eternas las cautelares y una cautelar no termine fijando una posición de fondo, sino que además dice, señores, estamos hablando de un patrimonio, no hay afectación de la libertad de expresión. Perfecto.
En octubre de este año, y hace poco nada más, arranca todo este tema que terminó complicando la situación de la Cámara Civil y Comercial Federal, que empieza justamente cuando hay un juez, el juez Raúl Tetamanti, a quien Clarín, viendo en octubre la inminencia del 7B, le pide una ampliación de la cautelar. Tetamanti se la rechaza a Clarín, le dice: no, yo no les voy a dar otra ampliación de la medida cautelar, no lo considero necesario porque en breve se va a fallar sobre la cuestión de fondo. Bueno, Tetamanti era uno de los jueces jubilados. Los jueces jubilados, la verdad que han sido cuestionados, llamados para venir y ocupar ese lugar. ¿Qué se hace con un juez jubilado frente a una mala actuación? ¿Un juicio político para destituirlo si ya está jubilado? Bueno, toda una cuestión que se empezó a tramitar en la Cámara, lo recusan a Tetamanti, que estaba subrogando, y recusan a todo el resto de los jueces que están en la Cámara por distintas razones. Claro, y después se ven los cambios en las últimas horas, en realidad, ¿no es cierto? Noviembre, ya estamos más cerquita, empieza a recusar a los camaristas, primero a Francisco de las Carreras por el viaje en Sertal, no solamente lo recusa, sino que además lo denuncia penalmente, y después, como lo contábamos ayer, sucesivamente al resto de los camaristas. Algunos se excusan, otros los recusan, y ya había dos que estaban jubilados, que directamente decidieron, bueno, frente a la situación donde se pone la lupa sobre los jueces jubilados para que deje ya de estar en ese lugar, deciden directamente renunciar. Entre renuncias, excusaciones y recusaciones, prácticamente no quedaban camaristas de la Cámara Civil y Comercial Federal en pie. Sí, cargos que no fueron ocupados durante mucho tiempo y que tienen diferentes responsabilidades. Siguen sin estar ocupados, es importante esto, tanto los concursos para los camaristas de la Cámara Civil y Comercial como para los jueces de primera instancia del mismo fuero todavía están dilatándose, por eso el gobierno termina mandando la lista de conjueces para los de primera instancia. Es importante la situación de las subrogancias, en parte esto también se da por eso. Recordemos que la ley de medios, durante mucho tiempo el expediente era un expediente que estaba en un despacho y había jueces rotatorios, venía un juez, venías un día vos, mirabas un poco el expediente, otro día pasaba yo, otro día pasaba Sol, cada uno lo revisaba durante un ratito, pero nadie podía tratar la cuestión de fondo, eran cuestiones burocráticas, de firma, más técnicas. Por eso, pero también se dice desde la superintendencia de la Cámara, basta con esto de los jueces rotatorios, de los jueces subrogantes, de los jueces jubilados, ordenemos, ajustémonos a la ley, que la Corte mande, que el Ejecutivo, con la mora tremenda que tenía, mande finalmente la lista de conjueces y que esta Cámara de alguna manera se empiece a ordenar. ¿Vamos al 27 de noviembre? 27 de noviembre, cerquita, pasa algo muy importante. La Corte toma dos decisiones fundamentales. La primera es rechazar la cautelar de Clarín, rechaza, dice: este no es un tema de cautelares, es un tema de fondo. Le dice al juez Alfonso que que trabaje más rápido. Esto no le gustó nada al juez Alfonso, que respondió a la Corte: yo trabajo siempre de manera inmediata, no solamente cuando la Corte me lo pide. Y además le dijo a la Cámara: ordenen esto y sáquenlo rápido, basta de cautelares, basta de medidas dilatorias, basta de medidas obstruccionistas. Terminemos con la chicana judicial, digamos, de alguna manera es lo que está diciendo, basta con esto, ordene la Cámara y Alfonso, usted trate de sacar la medida de fondo lo más rápido posible. Y además lo que le dice a Clarín es que sí, que efectivamente consideran que hubo denegación de justicia, por lo que se venía tardando en responder acerca de la cuestión de fondo. Sí, le dice a Clarín, sí, hubo denegación de justicia, no te amplío la cautelar, no lo vamos a tratar nosotros. Y le dice además, cuidado con las cautelares, pero eso igual es como que no tuvo ningún resultado. Siempre viene diciendo cuidado con las cautelares. Pero igual pasó, sí. A ver, 3 de diciembre. Sí, ya veníamos más cerquita del 7, de dos jueces de la Cámara Contencioso Administrativo. Estos son Duffy y Morán, porque quedaba solamente en pie una jueza de la Cámara Civil y Comercial Federal, la doctora Ana Jurieta. Conforman la sala, rechazan las recusaciones contra Antelo y Guarignoni y vuelve el juego a la Cámara Civil y Comercial Federal. Muy bien, vamos acercándonos y nos encontramos con el 4 de diciembre. Miren cuántas cosas pasaron en los últimos días, ¿no? En la última semana. Yo te decía, en 30 horas. Todo este rompecabezas se empieza así a jugar y armar. Se empiezan a rechazar todas las recusaciones. Los propios camaristas frente a sus colegas dicen: a vos te recusaron, te quedás, a vos te recusaron, te quedás, te recusaron, te quedás, y confirman a todos. Y así, vamos a la próxima placa. Donde nos vamos a encontrar ya
en el 5 de diciembre con esta novedad. Sí, el gobierno pide la revocatoria de la Cámara y el AFCA recusa a todos los integrantes. ¿Y esto es por qué? Porque ya había quedado en pie la sala que estaba en condiciones de dictaminar la medida cautelar, si extendían o no la medida cautelar al Grupo Clarín, que volvían a ser los originarios. Después de toda esta complicación que te contamos, que sí, que no, que recusan, que vuelve a la primera sala. Claro. Y están de las Carreras, que es el juez que está denunciado penalmente y a quien habían recusado, y la doctora Ana Julieta, en condiciones de decir, bueno, ahora sí, tenemos el expediente, ¿qué hacemos? ¿Le damos la ampliación a Clarín o no se la damos? Y antes de que puedan firmar, aparece el gobierno, digamos, con jefatura de gabinete, y aparece el AFCA pidiendo, sin mucho tecnicismo, otra vez que estos no sean los jueces que tengan que intervenir. Claro, pero eso es, bueno, digamos, lo anteúltimo que ocurre, ¿no? Porque después ahí hay una decisión también que es muy veloz, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que, bueno, pero eso lo presentan inmediatamente, dice, no quiero que sean estos jueces, dan las razones, dan los argumentos, explican por qué, el AFCA por un lado, el jefatura de gabinete por otro, uno una revocatoria y otro una recusación de todos. A lo que me refería es veloz la respuesta después, ¿no? A este pedido, ¿no es cierto? Porque vamos a la siguiente placa que habla del 6 de diciembre. Sí. ¿Qué es lo que pasó el 6 de diciembre? La sala 1, sí, ayer, ¿no? Sí. La sala 1 de la Cámara rechaza la revocatoria, se juntan los jueces, la Julieta Medina, también estaban Antelo y de las Carreras, se juntan los jueces. La expectativa, lo que uno intuía, era que también iban a apelar al fuero contencioso administrativo y a los jueces Duffy y Morán, que habían tratado la primera situación. Se juntan los jueces y dicen, ¿qué tenemos para tratar? La recusación del AFCA, la recusación de gabinete y el tema de la ampliación de la cautelar que pide Clarín. Tres cuestiones. Rechazamos una, le decimos a gabinete que no, rechazamos la otra, le decimos que no. Además fueron muy duros con la abogada del AFCA, diciendo que casi no le pidieron una cuestión de disciplina, pero más o menos, que había tenido medidas dilatorias. Fueron muy duros con el fallo. De las Carreras también es una especie de explicación política de la situación en la que se encontraba, y una vez que rechazaron las recusaciones, que esto quiere decir, vos sos de las Carreras, yo soy Ana Julieta, decimos rechazamos a todos los que nos están diciendo que nos tenemos que correr, estamos firmes, estamos los dos juntos en nuestro despacho, ahora sí, denme el expediente, leo qué me pide Clarín, que quiere una ampliación de la cautelar, y lo que hacemos es firmarla. La firmas vos, la firmo yo. Y ahí está, y ahí surge entonces lo que ha ocurrido con esta última información que tiene que ver con lo que pasó hoy. Frente a la decisión que toma entonces la sala 1, la sala original de la Cámara, de extenderle la medida cautelar a Clarín, lo que explican es que ante la inminencia de un fallo de fondo, que es el fallo del juez Alfonso, deciden preservar la cautelar porque entienden que los tiempos no es que van a ser eternos o que esta cautelar va a terminar legislando de alguna manera sobre la situación, sino que acá estamos hablando de horas, de días, de semanas, no mucho más que eso, y que no se va a afectar a ninguna de las partes con esta cautelar. Lo que hace el gobierno hoy primero lo hizo jefatura de gabinete con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, la doctora Abona, y después lo hizo también el AFCA. Se presentan y piden el per saltum. ¿Para qué? Para que la Corte revise la medida cautelar que le dio la Cámara en la tardecita de ayer, y de alguna manera pidiendo la nulidad de todo lo actuado, y ahora el expediente de la cautelar está en manos de la Corte. El otro, el expediente, la cuestión de fondo, la sigue teniendo el juez Horacio Cecilio Alfonso. Creo que en horas nada más vuelve a su despacho. Hoy, ¿no? La estaba viendo el fiscal. Esto es una cuestión de procedimiento, el fiscal le tiene que correr vista al fiscal, no es vinculante, pero va a ser importante si por lo menos en las próximas horas trasciende cuál es la posición del fiscal, porque va a ser un adelanto acerca de qué es lo que puede pasar, aunque todo indica que por la formación, por lo que se viene sabiendo, por ciertas opiniones que ha vertido a lo largo de su carrera judicial, el juez Horacio Cecilio Alfonso tendería a acercarse su posición hacia la constitucionalidad de los artículos, los 4 artículos que están suspendidos por el momento hoy por decisión de la Cámara.